No está funcionando como corresponde, se te podría decir, pero mala suerte no. Es lo que hay. Ya chicos, vamos viendo ahora lo que nos corresponde. Obviamente recordarles las actividades que tienen que entregar, ojalá todas hoy día. Entreguen todas las actividades. Vamos a partir con lo que es, en este instante, directamente con la revolución industrial. El segundo cambio de progreso, o sea, el cambio de mentalidad, el otro cambio de mentalidad que tuvo la humanidad. Vamos bien, dame un segundito para poner esto acá. Está súper. Como partimos siempre, esto, ¿dónde está? Acá está. Vamos a ver ahora lo que es la idea de progreso. O sea, ¿cuál es la cultura de progreso? ¿Qué significa progreso? ¿Qué es para usted progreso? O sea, vimos todo, estábamos viendo todo lo que era el liberalismo, cómo se conformó el Estado chileno, cómo va este nuevo pensamiento ideal de derrocar el antiguo régimen, de sacar a los monarcas, eliminar el rey, instalar la república, la democracia, que crear una carta constitucional, todo, pero todo eso lo vimos en un contexto político, que aparece la nueva burguesía. Vimos en un comienzo en eso, que en este nuevo proceso ¿cómo se llama? En este nuevo proceso de, ¿cómo se llama? De evolución, de mezclar todo, o sea, más bien dicho, ¿cómo le digo? En este proceso de cambio, tanto de mentalidad, de derrocar un antiguo régimen, aparecer un nuevo estilo de comercio, aparecer todo nuevo, aparezca, obviamente se tiene que modernizar también todo, o sea, no podemos solamente. Es como, ¿cómo se los puedo plantear de una manera que se entienda como ustedes mismos? Están en un proceso de emancipación, están en un proceso de crecer, están en primero medio, le quedan 3 años más para salir a enfrentar este mundo. Y este mundo que ustedes van a enfrentar, ¿cómo lo van a enfrentar? ¿Con qué herramientas lo van a enfrentar? El mundo que ustedes conocen ahora en primero medio, al salir de cuarto medio, ya no va a ser el mismo. Ya al salir de cuarto medio, el que siga estudiando o siga alguna carrera, profesión, etcétera, lo que haga, en 2 años, 3 años más, tampoco va a ser el mismo mundo. También va a avanzar y también va a evolucionar. Día a día evoluciona. Ya cambió el mundo por el hecho de partir de que nosotros ahora estamos viviendo esta pandemia, este coronavirus, otra enfermedad nueva que se suma a todas las enfermedades que tenemos, que tarde o temprano la vacuna va a salir y todo esto va a volver a una cierta normalidad, pero una cierta normalidad donde se destruyó todo lo que teníamos nosotros conocíamos como mundo, tanto en un espectro, y el mundo, cuando hablamos de mundo, es toda la sociedad, todo el planeta Tierra, toda la humanidad. Hay un salto evolutivo, hay un progreso, un cambio. ¿Qué nos pasó con esto? Ya no va a ser lo mismo, ni políticamente, económicamente, socialmente, humanitariamente, el mundo cambió. Estamos hablando acá siglo XVIII, siglo XIX, cultura de progreso. ¿Qué es lo que qué cambió acá? ¿Qué cambió? Por lo mismo acá quiero que en la página 136 son estas 3 preguntas que tienen obviamente que contestar y obviamente lo ideal es que lo manden lo más rápido posible, ojalá hoy día.
Porque si ya se atrasaron con las otras actividades, ya no es culpa mía, pero esto tiene que estar listo. Por eso estamos viendo la idea de progreso, estamos viendo lo que es la revolución industrial. Acá dice, esta pintura se llama El Progreso Americano, cromolitografía publicada por George A. Washington en Estados Unidos, Biblioteca del Congreso. ¿A qué se asemeja o qué está tratando de interpretar esta iconografía? Hay que entender que esta iconografía está mostrando lo que es la conquista, más bien dicho, o dice por ahí que esta pintura representa la expansión de Estados Unidos hacia el oeste, el viejo oeste. ¿Cómo Estados Unidos, un país tan grande, debido obviamente a la extensión, cómo se industrializa, cómo crece, cómo cambia? Esa es la idea. ¿Cómo va cambiando esta cuestión? ¿Cómo vamos entrando? ¿Por qué entramos a este nuevo proceso de industrialización? Porque es una industrialización, es un cambio de mente. Aquí nosotros vamos a ver esto. ¿Qué? ¿Por qué? El por qué. Como dice acá, progreso indefinido, proceso modernizador, desarrollo en Europa, América en el siglo XIX en adelante. Hay que entender desde que partió la revolución industrial, partió el proceso evolutivo del ser humano, no ha parado. Y no paramos. No paramos, no paramos, no para, 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 no para el este. No ha parado el ser humano, ustedes tampoco paran, todos los días van aprendiendo algo nuevo, todos los días van evolucionando, todos los días van madurando en cierto aspecto. Y acá es lo mismo. Desde que el hombre descubrió el fuego, no ha parado de inventar cosas y no ha parado de evolucionar hasta el día de hoy. Entonces nosotros, antes de meternos de lleno a aprender o a entender qué es la revolución industrial, qué máquina primero se puso, qué máquina fue la que primero cambió el proceso industrial, cambió el proceso evolutivo, hay que entender el por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué yo hago las cosas? ¿Por qué yo disparo para otro lado? ¿Por qué yo veo este progreso? ¿Por qué yo necesito evolucionar? ¿Por qué necesito cambiar? Por lo mismo que dice acá, dice, las ideas sobre el progreso inundaron el pensamiento social latinoamericano del siglo XIX. Una vez consolidada la revolución industrial y como propuesta modernizadora, no fueron solo ideas, sino búsquedas de aplicaciones prácticas que deslumbraron a la vida social, económica, política, cultural de la mayor parte de los países latinoamericanos. Consolidadas dichas ideas del siglo XX, en el siglo XX, al comenzar el siglo XXI, hay un retorno a un utopismo del progreso, pero esta vez con la denominada tercera revolución de la técnica y con la nominación de la sociedad del conocimiento. Hay que entender que Latinoamérica durante el siglo XVII y XVIII se lograron cimentar, o sea, se logró esta independencia cultural, esta independencia, emanciparse del poder español, una vez consolidada todo lo que es la república y la democracia, entre comillas, en estos países latinoamericanos, empieza el otro proceso de modernizar. ¿Nos quedamos con una agricultura básica o pasamos a una agricultura moderna? ¿Nos quedamos con un comercio de trueque o modernizamos a un comercio internacional mundial? Dejamos de tener una dependencia tanto económica, cultural, de un país que nos tenía oprimido como colonia y empezamos a comercializar con todo el mundo. ¿Cómo vamos modernizando? ¿Cómo este pensamiento filosófico que lo llevamos de un contexto político lo pasamos a un lado más práctico, más industrializado? ¿Cómo cambiar la industria? ¿Cómo cambiar el proceso? ¿Cómo cambiar todo? Acá estamos viendo qué es el conocimiento. Aquí estamos viendo por qué el ser humano siempre está con la necesidad de seguir inventando, 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 inventando cosas, tantas buenas como malas.
Acá tenemos el progreso indefinido. ¿Qué son las ideas de este progreso indefinido? Obviamente, como veo acá, la idea de este progreso indefinido toman fuerza entre los siglos XVIII y XIX. Obviamente, acá estas transformaciones van por un lado, obviamente, económico, político y social, y obviamente la cultura cambia. Es una cosa cultural, la gente empieza a cambiar, empieza a pensar distinto. O sea, si yo estoy fabricando zapatos, que siempre le pongo la idea, y fabrico un zapato al mes, pero resulta que ahora yo mismo inventé una nueva aguja o un nuevo cuchillo o algo que me ayude a fabricar, en vez de un zapato al mes, fabrico dos. Y después puedo fabricar tres. Y obviamente, si quiero vender más, si quiero ganar más, viene esta idea de una transformación profunda. ¿A quién le voy a enseñar mi oficio? ¿A quién le voy a explicar cómo hacer algo más para empezar a ganar más dinero? O poder empezar a expandir esta idea. Obviamente hay que entender que con el liberalismo el Estado se divide, recuerden que vimos el liberalismo económico y el liberalismo político. Y en el liberalismo tanto político como económico, definitivamente el Estado deja de estar de la mano con la religión, deja de lado a la Iglesia Católica que no intervenga directamente en este nuevo progreso. Aparece el ser racional, de una vez por todas aparece la razón la razón se superpone a la religión, en lo cual se disparan estos adelantos tecnológicos, se disparan todos estos adelantos científicos y descubrimientos. La medicina, la química, empiezan a aparecer nuevas vacunas contra las enfermedades, lo que más están esperando hoy en día. Estamos hablando en el siglo XVIII y XIX, más bien dicho, una explosión de conocimiento en donde todos los días se inventaba y se descubría algo nuevo. Se había perdido el temor a poder investigar y estudiar el cuerpo humano, porque era pecado antes abrir un cuerpo humano y ver cómo funcionaba por dentro. No se podía. Las élites sociales, obviamente, como les decía yo, influyeron mucho. Ahí sí, se había quedado pegado. Obviamente, las élites sociales impusieron mucho esta idea de, obviamente, de mejorar este conocimiento, de mejorar esta transformación económica, todo también porque tiene que ver con el dinero va de la mano. La revolución industrial, la burguesía empezó a adquirir mucho poder. Y nosotros ya vimos el rol de la burguesía. Y la burguesía, obviamente, que eran los nuevos ricos, los nuevos comerciantes, vieron este progreso, vieron esta industrialización como, obviamente, una oportunidad de poder ganar más dinero y adquirir mayor poder. Por eso son las ideas que estaban rondando en ese momento de cómo hacer algo distinto, cómo modernizarnos nosotros mismos. ¿Cuáles son las características principales de la idea de progreso? Tenemos que entender que todos nosotros tenemos un cerebro, todos nosotros tenemos ideas y las tenemos que saber llevar a cabo de alguna u otra manera. Como le digo acá, la idea es bien clara. Si usted está en primero medio, su principal idea y su principal objetivo hoy en día es llegar a cuarto medio y salir del colegio. Después de eso, es seguir otro nuevo lineamiento, otra idea de progreso. ¿Para dónde voy a ir? Voy a trabajar, voy a seguir estudiando, voy a querer viajar, quiero buscar otro horizonte, voy a entrar a la Fuerza Armada, porque también es una profesión. ¿Qué voy a hacer?
¿Para dónde va mi progreso? ¿Para dónde va mi idea? Voy a inventar un negocio, voy a poner un almacén, etcétera, etcétera. Es lo mismo acá. Estamos hablando que hoy en día las oportunidades son más claras y más grandes y la tecnología está más a la mano, donde yo puedo inventar cualquier cosa, puedo inventar un negocio, puedo estudiar, puedo inventar lo que yo quiera, puedo sacarle provecho, puedo inventar un negocio nuevo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá es lo mismo, pero desde hay que poner desde el punto de vista que estamos hablando desde el siglo XVIII, XIX al XX, donde no existía el Internet, donde no había luz, donde recién se inventa una máquina a combustión, donde todo era manual, donde pasamos un proceso manual a un proceso industrializado, donde aparecen los primeros pensadores de cómo cambiar este contexto de producción de básica a una producción lineal, a una producción en cadena. Obviamente, todo esto se logra a través del conocimiento racional y científico, donde no hay que dejar de lado que el ser humano es el centro del universo y como ser el centro del universo tiene derecho a investigar y a cuestionar todo lo que no es tangible. Dentro de lo que es el mundo científico siempre está el hecho que tiene que ser tangible algo. Si yo no lo puedo tocar, yo no lo puedo ver, yo no lo puedo manejar, no es real. Por eso aquí dice, el ser humano no es el centro del progreso, por tanto, este progreso tiene un carácter antropocéntrico. ¿Qué significa eso? Que el ser humano va a la par con este conocimiento, con este progreso. Es algo inevitable que sí o sí tendría que evolucionar dentro de todos los especies animales que habían dentro de este planeta. El que pudo evolucionar fue el Homo sapiens. Fue un homínido, fue un mono que obviamente al poder ocupar algo, al descubrir algo, pegó un salto evolutivo y cambió respecto al resto de los animales. Hay que considerar que nosotros nos consideramos los seres, o sea, considerar que el ser humano en cierto aspecto igual es un poco egocéntrico, diciendo que es el único animal pensante en este planeta, pero se ha descubierto que animales más sencillos como hay en el mar, los delfines y las ballenas son seres inteligentes. Acá mismo en la Tierra cualquier animal es entrenable, se ha descubierto que obviamente el más semejante y el más parecido al ser humano es el mono, que tiene cierta inteligencia y reconoce ciertos patrones, pero se ha descubierto que hoy en día también los cerdos son seres muy inteligentes que reconocen palabras, hasta pueden armar palabras y comunicarse. O sea, imagínense cómo están pegando ese salto evolutivo. Nosotros nos podemos estar quedando pegados en este progreso y están evolucionando otra especie. ¿Para dónde vamos nosotros? Por eso mismo, estoy haciendo una introducción bastante rápida en respecto a lo que es la idea de progreso. ¿Cómo cambia esta cosa? ¿Cómo va cambiando este progreso? ¿Cómo va cambiando? ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes piensen, ¿por qué es necesario cambiar? ¿Por qué es necesario seguir avanzando? ¿Por qué es necesario seguir inventando cosas si ya hay suficientemente cosas buenas? ¿Por qué yo todos los días quiero cambiar el teléfono por uno más moderno? Como dice acá, es el resultado de la acumulación del conocimiento, de las artes, la riqueza y las fuerzas productivas, todas estas desarrolladas por el ser humano. Obviamente, todo este cambio evolutivo va por uno. No toda la gente, obviamente, va a cambiar, no toda la gente va a inventar algo, no todos van a lograr, no sé, llegar a estudiar en la universidad, algunos van a sacar una carrera técnica, otros van a trabajar en algo, van a crear un oficio, van a inventar un negocio, etcétera. Pero de 100 personas va a aparecer uno que inventa algo que cambia la humanidad. Esa es como la idea de progreso. Y esa persona que inventó algo para que el proceso evolutivo o las personas les fuera mucho más fácil vivir, cambió todo el resto.
Por eso aquí dice que es el resultado de la acumulación del conocimiento. O sea, llevan tanto tiempo adquiriendo conocimiento, adquiriéndolo, que nos va a faltar uno que va a querer cambiar esta cosa, va a querer inventar algo distinto, va a querer hacer otra cosa. Obviamente, por eso mismo le digo, imagínense, esta enfermedad, esta pandemia nos obliga a todos a reinventarnos. Cambió toda la organización que estaba establecida. La mayoría de la gente ahora está trabajando desde sus casas a través de un computador cuando nunca se pensó que podía hacer eso. Ustedes mismos están teniendo, en vez de tener una clase presencial, la están teniendo a través de un computador. Que irá a seguir cambiando más adelante. Obviamente hay que seguir pensando que todo este conocimiento que estamos adquiriendo en este momento va a tener que pegar una explosión y nos va a dar otro salto evolutivo. Se dice que ya se vendría la cuarta o quinta revolución industrial, o sea, nuevamente vamos a cambiar. Pero siempre hay que tener ojo que todo este cambio, como sale la imagen acá, toda esta industrialización siempre está claro que va a favorecer a una persona. Vamos por un lado de que si yo voy evolucionando, voy cambiando, voy aumentando este progreso, que estamos claros que se llama revolución industrial, es porque quiero producir más y quiero ganar más. Estamos cambiando lo que está en la imagen de acá de una producción precaria o una producción artesanal a una producción industrializada. Acá, como decimos, ¿cómo podemos, en pocas palabras, contextualizar la idea de progreso? Obviamente, yo le dije que en 1440 el principal invento que cambió a la humanidad por completo fue la imprenta. Gutenberg, en inventar la imprenta, masificó el conocimiento porque ya no se demoraban un año en escribir un libro. En un mes podían hacer un libro, en un mes. Antes se demoraban un año en un libro, ahora en un mes tenían un libro completo. Al año tenían 12 libros y cuando fueron modernizando y obviamente cada vez se especializaba esta persona en la imprenta, al mes podía imprimir 10 libros. Eso fue el primer cambio evolutivo en el ser humano. El conocimiento estaba en poder de todos. Todos podían tener el conocimiento humano. Hoy en día es súper fácil conectarse a un teléfono a través de internet, en un computador, o, entre comillas, cuando ya se pueda volver a una cierta normalidad, el que le guste leer una biblioteca puede acercarse a ella y pesca un libro y lo lee. Pero estamos hablando de desde esta época, el conocimiento era súper reducido para ciertas personas, ¿no? Posteriormente, tenemos el primer submarino que se inventó, el submarino holandés, se llama Cornelius van Drebbel, fue en 1620. Y la que cambió por completamente, nuevamente cambió todo el proceso evolutivo, fue la locomotora o fue la máquina a vapor. Porque cuando se inventó la locomotora en 1815, la Elephant, teníamos claro que inventamos una máquina que nos podía entregar un proceso, una máquina a vapor que nos entregaba un movimiento continuo que no se detenía nunca, que podía transportar mayor cantidad de peso sin necesidad de animales, sin necesidad de personas. Podía recorrer grandes distancias sin cansarse. Y vuelvo a lo mismo, este movimiento continuo que nunca se detiene se adaptó a un sinfín de herramientas y máquinas y empezó este progreso, empezó la producción en masa. Por lo mismo le digo, la base de todo este ideal de progreso, cómo cambió esta cosa, fue a través del liberalismo. Recuerden que partió el liberalismo económico-político.
Por un lado, el liberalismo político, recuerden que quería esta igualdad de derechos, una república instaurada para que todos fuéramos iguales y todos participáramos en la democracia, pero también cayó el económico, en el cual el Estado no tenía que intervenir directamente en esta economía, no tenía que intervenir en este proceso de cambio donde se pretendía masificar esta economía, poder vender más y adquirir más bienes. Recuerden que ya vimos bien claro de dónde aparece la burguesía, que es la que ayuda a que se derroque el antiguo régimen por un proceso netamente económico. Entonces, chicos, voy a tomar la lista, denme un segundito, por favor, para tomar la lista. Déjenme tomarle la lista, chicos. Ya, vuelvo de nuevo a decir, la actividad del día de hoy es esta. La página número 136 es bastante corta, solamente tienen que, es un análisis de iconografía, como lo mismo que va de la mano, como dice aquí, esta pintura busca representar la expresión, la expansión que llega de Estados Unidos hacia el oeste como reflejo del avance del progreso durante el siglo XIX y la contraposición entre la civilización norteamericana y la barbarie indígena. La mujer vestida de blanco lleva en sus manos un telégrafo y tras ella avanza la línea de ferrocarril. Lo mismo que les decía, imagínense la imagen, aquí va el ferrocarril, ella lleva un telégrafo. Tienen que considerar que Estados Unidos, obviamente, lo mismo que le sucede a Chile, tuvo este choque cultural, este choque de progreso con los, obviamente, los indígenas o los pueblos originarios que se encontraban directamente en el territorio. Todos conocen las películas del oeste, todos han visto alguna vez alguna película de vaquero, en lo cual en este progreso, obviamente estos pueblos originarios, ellos vivían de forma natural o le sacaban el máximo provecho a la tierra sin, ¿cómo se llama? Sin desgastarla, sin ensuciarla, sin destruirla. Pero por lo mismo le digo yo, con el hecho de que apareció el ferrocarril, Estados Unidos fue el país que más líneas ferrocarriles, o sea, tiene el país que tiene más líneas ferrocarriles instaladas, porque a medida que iba avanzando el ferrocarril, iba avanzando también la civilización. Porque lo mismo que le digo, o sea, podía transportar mayor peso, mayor cantidad de gente, mayores productos y nunca se cansaba. Nunca se cansaba, nunca paraba. El telégrafo es lo mismo que hoy en día usted tiene en el WhatsApp. El telégrafo fue el gran invento de esta época, que se podían comunicar instantáneamente. Un ejemplo, desde Arica a Punta Arenas, se comunicaban y automáticamente tenían la información de lo que sucedía al otro lado. Por eso le digo, chicos, o sea, todo esto cambia. ¿Por qué el progreso? ¿Por qué nosotros vamos pensando distinto? ¿Por qué sentimos esta necesidad de cambiar y evolucionar? Ya, chiquillos, vamos a dejar hasta acá esto porque ya les toca la otra clase ahora. Vuelvo a reiterar, mándenme los trabajos atrasados, los recibo solamente hasta el día de hoy.
para colocar las notas, tanto de cívica como los trabajos atrasados de historia de agosto y septiembre, más este trabajo de hoy día, que es demasiado cortito como para extenderlo más. Ya, chiquillos, nos estamos viendo. Cuídense. Nos vemos más ratito que nos toca cívica después. Acá. A las 11:20 nos toca formación cívica. Ya, chicos. Nos vemos más rato. Cuídense. Hasta luego.